La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. A veces me pregunto si existen lugares en este mundo donde el tiempo se detiene, donde las almas perdidas buscan desesperadamente encontrar la paz que nunca tuvieron en vida. Después de lo que viví en Córdoba, Veracruz, ya no tengo dudas. Hay sitios malditos donde el pasado se niega a morir, donde las leyendas cobran vida y te persiguen hasta robarte la cordura. Mi nombre es Miguel Ángel. Tengo 42 años y soy historiador. Nací en el puerto de Veracruz, pero toda mi vida he sentido una extraña fascinación por los relatos antiguos de mi estado natal. Era octubre del año pasado cuando recibí una llamada que cambiaría mi destino para siempre. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a don Damián Hernández, un anciano de 83 años que vivía en el centro histórico de Córdoba. Me había contactado después de leer uno de mis artículos sobre las tradiciones veracruzanas en el periódico local. Su voz temblorosa me decía que tenía algo muy importante que mostrarme, algo relacionado con la famosa leyenda de la mulata de Córdoba. Debo admitir que al principio pensé que sería otra de esas historias exageradas que los pueblos crean para atraer turistas. Sin embargo, había algo en la voz de don Damián que me inquietaba profundamente. Una urgencia, un miedo real que traspasaba el teléfono y me erizaba la piel. 3 días después manejaba por la carretera que lleva a Córdoba. Era una tarde gris de octubre, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Mientras conducía, no podía quitarme de la mente las palabras del anciano. Señor Miguel Ángel, lo que tengo que enseñarle no es una simple leyenda. Es algo que ha estado esperando durante siglos a que alguien como usted lo descubra. Llegué a Córdoba cuando el sol ya se había ocultado detrás de las montañas. Las calles empedradas del centro histórico estaban húmedas por la llovizna que había comenzado a caer. Los faroles antiguos creaban sombras extrañas que parecían moverse por sí solas entre los edificios coloniales. La casa de don Damián estaba en la calle 3, a pocas cuadras del famoso portal de Ceballos. Era una construcción antigua, de esas que han visto pasar los siglos sin perder su aire misterioso. La pintura de las paredes se descascaraba en algunos lugares, y las ventanas de madera crujían suavemente con el viento nocturno. Toqué la puerta de hierro forjado y esperé. Los segundos se me hicieron eternos hasta que escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió con un chirrido que me puso los nervios de punta, y apareció la figura encorvada de don Damián. El hombre era más viejo de lo que imaginaba. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que parecían contar historias de sufrimiento. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una luz extraña que me resultó perturbadora. Vestía una camisa blanca manchada y pantalones de mezclilla desgastados. «Pase, señor Miguel Ángel», me dijo con voz rasposa. «Lo he estado esperando». Entré a la casa y inmediatamente sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. El aire parecía espeso, cargado de una energía extraña que me dificultaba respirar. La sala estaba iluminada apenas por unas cuantas velas, y las sombras que proyectaban en las paredes creaban formas inquietantes. «Siéntese», me indicó señalando un sillón viejo de piel agrietada. «Quiero contarle algo que mi familia ha guardado en secreto durante más de 200 años». Me senté y saqué mi grabadora digital. «¿Puedo grabar nuestra conversación, don Damián?». El anciano negó con la cabeza lentamente. «No, joven. Hay cosas que no deben quedar registradas de esa manera. Solo puede escuchar con sus oídos y recordar con su corazón». Guardé la grabadora y lo miré fijamente. Sus manos temblorosas jugaban con un rosario muy viejo mientras comenzaba a hablar. Mi bisabuelo, Tomás Hernández, trabajaba como guardia en la prisión de la Santa Inquisición aquí en Córdoba, allá por el año de 1750. Él fue testigo de lo que realmente pasó con la mujer que la gente llama la mulata de Córdoba. Una corriente de aire frío recorrió la habitación,
haciendo parpadear las llamas de las velas. Don Damián se estremeció antes de continuar. La mujer se llamaba María Esperanza. Era mestiza, hija de español y africana como muchas en esa época. Pero ella tenía algo diferente, algo que la hacía especial y a la vez peligrosa. Tenía conocimientos que ninguna mujer de su tiempo debería haber tenido. ¿Qué tipo de conocimientos?, pregunté, aunque algo en mi interior me decía que no quería saberlo. Conocimientos sobre plantas, sobre curaciones, sobre otras cosas. La gente la buscaba cuando los médicos ya no podían hacer nada. Ella sanaba enfermedades que parecían imposibles de curar, pero también hacía otras cosas que la gente temía susurrar. El viento afuera se había intensificado, y las ventanas de la casa comenzaron a vibrar suavemente. Sentí como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras. Mi bisabuelo me contó que María Esperanza podía ver cosas que otros no veían. Hablaba con personas que habían partido de este mundo. Sabía cosas del futuro que después se cumplían exactamente como ella las había predicho. Don Damián hizo una pausa larga, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Sus ojos se perdieron en algún punto de la pared, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. La trajeron a la prisión acusada de brujería en enero de 1750. Mi bisabuelo dijo que desde el momento en que entró a esa celda, cosas extrañas comenzaron a pasar. Sonidos que no tenían explicación, temperaturas que cambiaban sin razón, sombras que se movían sin que hubiera nada que las proyectara. ¿Su bisabuelo habló directamente con ella? Sí, y esa fue su perdición. María Esperanza le dijo cosas sobre su familia, sobre su futuro, cosas que nadie más podía saber. Le habló de secretos que él creía enterrados para siempre. Una de las velas se apagó de repente, sumiendo parte de la habitación en una oscuridad más profunda. Don Damián no pareció notarlo, pero yo sentí como si algo helado hubiera pasado junto a mi cuello. Ella le dijo que su descendencia cargaría con el peso de su historia durante muchas generaciones, que uno de sus bisnietos tendría que contar la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche del 15 de febrero de 1750. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche, María Esperanza no escapó como dice la leyenda. Esa noche algo mucho más terrible sucedió en esa celda, algo que mi bisabuelo nunca pudo olvidar hasta el día de su partida. Página 22. Don Damián se levantó lentamente de su silla y caminó hacia una cómoda antigua que estaba en la esquina de la habitación. Sus pasos resonaban de manera extraña en el silencio, como si hubiera más de una persona caminando. Abrió uno de los cajones y sacó una caja de madera muy vieja, tallada con símbolos que no pude reconocer. Esto ha estado en mi familia durante más de 200 años. Me dijo mientras regresaba con la caja entre sus manos temblorosas. Mi bisabuelo me lo entregó antes de partir, y me hizo jurar que algún día encontraría a alguien que pudiera contar la verdad. Se sentó nuevamente y puso la caja sobre la mesa de centro. Al abrirla, un olor extraño llenó la habitación. Era como a tierra húmeda mezclada con algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Dentro de la caja había varios objetos. Una llave muy antigua, unos papeles amarillentos, un collar de cuentas negras y algo envuelto en un paño oscuro que don Damián no tocó. Esta llave, dijo tomando el objeto de hierro forjado, abría la celda número 7 de la prisión de la Santa Inquisición, la celda donde encerraron a María Esperanza. La llave parecía pesada y fría, incluso desde donde yo estaba sentado. Había algo en ella que me daba una sensación de profundo malestar. Los papeles son las declaraciones reales que mi bisabuelo escribió sobre lo que vio esa noche. Declaraciones que nunca entregó a sus superiores porque sabía que nadie le creería. Don Damián tomó los papeles con mucho cuidado. La tinta estaba desvanecida, pero aún se podían leer algunas palabras. Me acercó uno de los documentos y pude ver la letra temblorosa de su bisabuelo. Léalo en voz alta, señor Miguel Ángel. Es importante que las palabras salgan de su boca. Tomé el papel con manos que comenzaban a temblar sin que pudiera controlarlo. Las primeras líneas eran apenas visibles, pero conforme leía,
Las palabras parecían volverse más claras, como si cobraran vida. Febrero 15, año de Nuestro Señor de 1750. Lo que presencié esta noche en la celda de la prisionera María Esperanza desafía toda comprensión humana. Al dar las 11 de la noche, escuché voces que provenían de su celda. No era una voz, sino muchas, hablando en idiomas que jamás había escuchado. Mi voz comenzó a fallarme, pero don Damián me hizo un gesto para que continuara. Me acerqué a la puerta de hierro y miré por la pequeña ventana. La mujer estaba de pie en el centro de la celda, pero no estaba sola. Había figuras a su alrededor, sombras que se movían como si fueran personas, pero que no tenían forma definida. El frío en la habitación se había vuelto casi insoportable. Podía ver mi propio aliento cuando hablaba. La mujer levantó sus brazos hacia el techo, y las sombras comenzaron a girar alrededor de ella, cada vez más rápido. Entonces vi algo que jamás podré olvidar. En la pared de piedra de la celda comenzó a aparecer un dibujo, como si una mano invisible lo estuviera trazando. Don Damián señaló hacia la pared detrás de mí. «Voltéese, señor Miguel Ángel». Me giré lentamente y sentí como si mi corazón se detuviera por completo. En la pared de la casa de don Damián, apenas visible a la luz de las velas, estaba el mismo dibujo que describía el documento. Era una figura extraña, como un barco, pero con líneas que parecían moverse por sí solas. «¿Cómo es posible?», susurré. «Porque ella nunca se fue», respondió don Damián con voz quebrada. «Esa noche no escapó en un barco dibujado en la pared como dice la leyenda. Esa noche, algo mucho peor sucedió». Me obligué a continuar leyendo, aunque cada palabra me llenaba de un terror que nunca antes había experimentado. El dibujo se completó y entonces la mujer puso su mano sobre él. En ese momento, las sombras que la rodeaban comenzaron a entrar en el dibujo, como si fuera una puerta hacia otro lugar. Pero María Esperanza no entró con ellas. Se quedó en la celda y me miró directamente, como si supiera que yo estaba observando. Sus ojos ya no eran humanos. Brillaban con una luz que no era de este mundo. Me sonrió y dijo algo que aún escucho en mis pesadillas. «Mi trabajo aquí apenas comienza, Tomás. Tu familia cuidará mi secreto hasta que llegue el momento de que todos sepan la verdad». Las velas de la habitación comenzaron a parpadear violentamente. Don Damián se acercó a la caja y tomó el objeto envuelto en el paño oscuro. «Al día siguiente encontraron la celda vacía», continuó el anciano. «Pero mi bisabuelo sabía que ella no se había ido. Durante años, la gente de Córdoba comenzó a reportar cosas extrañas. Personas que desaparecían sin dejar rastro. Familias completas que simplemente se esfumaban de sus casas durante la noche». «¿Qué es eso que tiene en las manos?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Don Damián desenvolvió lentamente el paño. Dentro había un espejo muy pequeño, del tamaño de la palma de una mano. Pero no era un espejo común. La superficie parecía ondular como agua, y cuando me acerqué a verlo, sentí como si algo me estuviera mirando desde el otro lado. Este espejo estaba en la celda cuando la encontraron vacía. Mi bisabuelo lo tomó sin que nadie se diera cuenta. Durante años trató de deshacerse de él, pero siempre regresaba a sus manos. María Esperanza no se fue de Córdoba esa noche. Se escondió en lugares donde nadie podía encontrarla. En los espejos, en los reflejos del agua, en las sombras que proyecta la luna llena. El espejo en las manos de don Damián comenzó a brillar con una luz tenue pero inquietante. Dentro de su superficie pude ver formas que se movían, como si hubiera todo un mundo del otro lado. «Ella sigue aquí, señor Miguel Ángel. Sigue buscando personas para llevárselas a su mundo. Mi bisabuelo llevó la cuenta durante años. Cada vez que alguien desaparecía en Córdoba sin explicación, él sabía que María Esperanza había encontrado a una nueva víctima». «¿Por qué me está contando todo esto?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta y me aterraba. «Porque usted es la persona que ella ha estado esperando. Alguien que pueda contar su historia, alguien que pueda hacer que más gente sepa de su existencia. Cada vez que alguien cuenta la historia de la mulata de Córdoba, ella se vuelve más fuerte». Las llamas de las velas se extinguieron todas al mismo tiempo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. En esa oscuridad,
Escuché la voz de don Damián, pero ya no sonaba como la de un anciano. Ya es demasiado tarde, Miguel Ángel. Ella ya sabe que está aquí. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío que se acercaba lentamente. Traté de levantarme de la silla, pero mis piernas no me obedecían. El espejo en las manos de don Damián brillaba cada vez más intensamente, y en su superficie pude ver el rostro de una mujer hermosa, pero con ojos que no pertenecían a este mundo. Bienvenido a mi historia, Miguel Ángel. Escuché una voz femenina que parecía venir del mismo espejo. Has venido a buscar la verdad sobre mí, y ahora la conocerás para siempre. Lo último que recuerdo claramente fue el sonido de una risa que no era humana, y la sensación de ser jalado hacia una oscuridad que parecía no tener fin. Cuando desperté estaba en mi carro, estacionado en una calle que no reconocía. Era de día, y el sol brillaba intensamente. Busqué la dirección donde se suponía que vivía don Damián, pero no encontré ninguna casa. Solo un lote vacío con hierba crecida y una placa que decía que ahí había estado la prisión de la Santa Inquisición, demolida en 1890. Desde esa noche, cosas extrañas han comenzado a pasarme. Veo reflejos que no deberían estar ahí. Escucho voces que me llaman por mi nombre cuando estoy solo. Y cada noche, en mis sueños, veo el rostro de María Esperanza sonriéndome desde un espejo. Sé que ella me está esperando. Sé que pronto tendré que regresar a Córdoba. Y sé que cuando lo haga será para quedarme para siempre. Escribo esta historia con la esperanza de que alguien la lea y entienda lo que realmente pasó en Córdoba hace más de 200 años. Pero también sé que cada persona que lea estas palabras estará invitando a María Esperanza a su vida. Porque ella no se fue de Córdoba esa noche de febrero de 1750. Ella sigue aquí. Y ahora sabe que tú también conoces su secreto. Hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar. Experiencias que van más allá de lo que consideramos normal o posible. Durante años me burlé de las personas que decían haber visto cosas extrañas. Pensaba que eran solo historias inventadas o producto de la imaginación. Pero todo cambió cuando me tocó vivir algo que me demostró que no todo en este mundo tiene una explicación lógica. Mi nombre es Roberto Vázquez Cruz. Tengo 37 años y soy originario de Boca del Río, Veracruz. Trabajo como técnico en telecomunicaciones y mi labor me lleva a recorrer muchos pueblos pequeños para instalar y reparar antenas. Siempre he sido una persona práctica, de esas que no creen en fantasmas ni en cosas sobrenaturales. O al menos eso creía hasta lo que me pasó hace 3 meses. Todo comenzó un viernes de octubre cuando me enviaron a reparar una torre de comunicaciones que estaba cerca del río Jamapa, en una zona muy apartada entre Veracruz y Boca del Río. La torre había estado funcionando mal desde hace semanas, y los reportes decían que las señales se cortaban siempre alrededor de las 11 de la noche. Llegué al lugar cerca de las 5 de la tarde. Era un sitio muy solitario, rodeado de vegetación espesa y con el río corriendo a unos 200 metros de distancia. La torre estaba en un pequeño claro, pero se podía escuchar perfectamente el murmullo constante del agua. Mientras revisaba los equipos, un señor mayor que cuidaba una pequeña parcela cerca se me acercó. Se llamaba don Esteban y se veía preocupado cuando me vio trabajando tan tarde. «Joven, no se quede aquí después de que oscurezca», me dijo con una voz llena de preocupación. «Este lugar no es seguro cuando cae la noche». Le pregunté por qué y él se quedó callado por un momento, mirando hacia el río con unos ojos que reflejaban un miedo muy real. «Por aquí aparece la mujer del río», me explicó finalmente. «Desde hace más de 50 años. Mi padre ya me había contado de ella, y mi abuelo también la había visto. Es una señora vestida de blanco que camina por la orilla del río todas las noches, llorando y buscando a sus hijos». Yo me reí un poco, no de burla, sino porque pensé que era una de esas historias típicas de los pueblos. Le dije que no me daba miedo y que necesitaba terminar mi trabajo. El señor negó con la cabeza. «No es solo una historia, joven. Hace 5 años, un muchacho de por aquí llamado Joaquín se quedó pescando toda la noche cerca del río. Al otro día lo encontraron sentado en la orilla, pero ya no era el mismo. No hablaba, no comía,
Solo se quedaba viendo al agua y llorando. Sus padres lo llevaron con doctores, con curanderos, con quien pudieron, pero nunca se recuperó. Hasta la fecha sigue igual. Sus palabras me causaron un escalofrío, pero seguí pensando que eran solo coincidencias o tal vez Joaquín había tenido algún problema mental que nada tenía que ver con fantasmas. El señor se fue cuando empezó a oscurecer, pero antes me advirtió una vez más. Si escucha llantos, no se acerque al río, y si ve a una mujer vestida de blanco, cierre los ojos y no la mire directamente. Para las 8 de la noche ya había terminado la mayor parte del trabajo. Los equipos parecían funcionar bien, pero quería quedarme hasta las 11 para verificar que no se cortara la señal a esa hora como reportaban los usuarios. Instalé una pequeña lámpara portátil y me senté a esperar junto a mis herramientas. El lugar se veía completamente diferente de noche. La oscuridad era muy densa porque no había luces de ningún tipo cerca, solo mi lámpara y la poca luz de la luna que se filtraba entre las nubes. El sonido del río se escuchaba más fuerte, como si el agua corriera más rápido. Cerca de las 9:30, mientras revisaba unos cables, escuché algo que me puso la piel de gallina. Era como un llanto muy suave, tan bajo que al principio pensé que era el viento entre los árboles. Pero conforme pasaban los minutos, el sonido se hacía más claro. Era definitivamente una mujer llorando. Mi primer instinto fue pensar que alguien necesitaba ayuda. Tomé mi linterna y caminé hacia donde creía que venía el sonido, que parecía estar cerca del río. Mientras me acercaba, el llanto se hacía más intenso y desgarrador. Era el llanto de una mujer que había perdido algo muy importante. Llegué hasta la orilla del río y alumbré hacia ambos lados con mi linterna, pero no vi a nadie. El llanto continuaba, pero ahora parecía venir de diferentes direcciones al mismo tiempo. Me quedé parado ahí por varios minutos, tratando de ubicar de dónde venía exactamente el sonido, pero era imposible. De repente, el llanto se detuvo por completo. El silencio que siguió era aún más inquietante que el llanto mismo. Solo se escuchaba el agua del río y mi propia respiración, que se había vuelto más agitada sin que me diera cuenta. Decidí regresar a la torre, pensando que tal vez había sido mi imaginación o algún animal del monte. Pero cuando di la vuelta para caminar de regreso, vi algo que me paralizó completamente. A unos 20 metros de distancia, justo entre yo y la torre, había una figura blanca de pie. Era una mujer alta, vestida con lo que parecía ser un vestido blanco muy largo, que se movía ligeramente con la brisa nocturna. Tenía el cabello negro y largo, y mantenía la cabeza agachada como si estuviera viendo el suelo. No se movía, solo estaba ahí parada, bloqueando mi camino de regreso. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Recordé las palabras del señor mayor sobre no mirar directamente a la mujer, pero ya era demasiado tarde. Cuando alumbré con mi linterna hacia ella, levantó la cabeza lentamente y me miró directamente a los ojos. Lo que vi en ese momento todavía me despierta por las noches con sudor frío. Sus ojos eran completamente negros, como dos hoyos profundos en su cara. Su piel era muy pálida, casi transparente, y tenía una sonrisa que no era para nada amable. Era la sonrisa de alguien que había perdido la razón hace mucho tiempo. ¿Has visto a mis niños?, me preguntó con una voz que parecía venir de muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Mis pequeños se perdieron en el río y no puedo encontrarlos. No pude responder. Mi garganta se había cerrado del miedo y mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Ella dio un paso hacia mí, y luego otro. Cada vez que se acercaba, el aire se ponía más frío y se volvía más difícil respirar. «Ayúdame a buscar a mis niños», repitió, pero esta vez su voz sonaba diferente, más desesperada y con un tono que me helaba la sangre. «Están en el río, esperándome. Tienen tanto frío». Cuando estuvo a solo 5 metros de distancia, pude ver que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros de la tierra, deslizándose hacia mí sin hacer ningún ruido. Fue en ese momento cuando logré reaccionar. No sé cómo, pero mis piernas respondieron y comencé a correr hacia un lado, tratando de rodearla para llegar a mi camioneta que había dejado cerca de la torre.
Podía escuchar sus pasos o lo que fuera que hacía para moverse, siguiéndome muy de cerca. Corrí sin parar hasta llegar a mi camioneta, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Mis manos temblaban tanto que no podía meter la llave en el contacto. Detrás de mí, seguía escuchando su voz, cada vez más cerca, repitiendo esas palabras terribles sobre sus niños perdidos. Finalmente logré encender la camioneta y salí de ahí lo más rápido que pude, sin importarme dejar mis herramientas tiradas junto a la torre. Mientras manejaba por el camino de terracería, podía ver por el espejo retrovisor una figura blanca que me seguía corriendo a una velocidad imposible para cualquier ser humano. No paré de manejar hasta llegar a mi casa en Boca del Río. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegué. Mi esposa Elena se despertó cuando me escuchó llegar y se preocupó al verme tan alterado. Le conté todo lo que había pasado, pero ella pensó que había sido mi imaginación o que estaba muy cansado por el trabajo. Durante los siguientes días traté de convencerme de que Elena tenía razón, de que todo había sido producto del estrés y la oscuridad. Pero las pesadillas comenzaron esa misma noche. Soñaba con la mujer del vestido blanco, con sus ojos negros y su sonrisa horrible. En mis sueños, ella me llevaba hasta la orilla del río y me mostraba algo que flotaba en el agua. Pasó una semana y pensé que ya se me había quitado el susto. Pero mi jefe me pidió que regresara a terminar el trabajo en la torre. Le expliqué que había dejado las herramientas y que necesitaba recuperarlas. Pero no le dije la verdadera razón por la que no quería volver. Esta vez decidí ir durante el día, pensando que la luz del sol me haría sentir más seguro. Llegué al lugar cerca del mediodía y efectivamente encontré mis herramientas exactamente donde las había dejado. Pero había algo diferente en el ambiente. El lugar se sentía más frío que antes, y el sonido del río parecía más fuerte y agresivo. Mientras recogía mis cosas, escuché pasos detrás de mí. Me volteé esperando ver a don Esteban, pero no había nadie. Los pasos continuaron, como si alguien invisible estuviera caminando sobre las hojas secas que cubrían el suelo. Decidí irme de inmediato, pero cuando llegué a mi camioneta descubrí que las llantas estaban ponchadas. Las 4 llantas tenían cortes muy precisos, como si alguien las hubiera cortado con una navaja muy filosa. Mi teléfono no tenía señal, así que no podía pedir ayuda. No me quedó más remedio que caminar hasta el pueblo más cercano para conseguir ayuda. Pero cuando empecé a caminar por el sendero, me di cuenta de que no reconocía el lugar. Todo se veía diferente, como si hubiera más vegetación, y los árboles fueran más altos y espesos de lo que recordaba. Caminé por lo que me parecieron horas, pero el sendero no me llevaba a ninguna parte. Siempre terminaba regresando al mismo lugar donde estaba la torre. Era como si estuviera caminando en círculos, pero yo estaba seguro de que iba en línea recta. Cuando el sol comenzó a ponerse, el pánico se apoderó de mí. No quería estar en ese lugar cuando llegara la oscuridad, pero tampoco podía salir. Era como si algo me mantuviera atrapado ahí. La noche cayó más rápido de lo normal, o al menos eso me pareció. Pronto todo estuvo completamente oscuro y yo seguía perdido cerca de la torre. Fue entonces cuando escuché de nuevo su voz, pero esta vez no venía del río, sino de todas las direcciones al mismo tiempo. Roberto. Me llamaba por mi nombre, lo cual me aterrorizó aún más porque yo nunca le había dicho cómo me llamaba. Ya no tienes que buscar más. Mis niños te están esperando. La vi aparecer entre los árboles exactamente igual que la primera vez. Su vestido blanco brillaba en la oscuridad como si tuviera luz propia. Pero esta vez no estaba sola. A su lado caminaban 2 figuras más pequeñas, 2 niños que también vestían de blanco, y tenían la misma piel pálida y los mismos ojos negros. «Estos son mis pequeños», me dijo con esa voz que helaba la sangre. «Han estado esperando tanto tiempo a que alguien venga a acompañarlos. Se sienten muy solos en el río». Los niños me miraban sin decir nada, pero en sus ojos veía la misma locura que en los de su madre. Uno de ellos, que parecía tener unos 8 años, sonrió y me extendió la mano. «Ven a jugar con nosotros», me dijo con una voz que sonaba como un eco lejano. «En el río hay muchos juegos divertidos». Traté de correr de nuevo, pero mis piernas no me respondían.
Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. Ellos se acercaron lentamente, y conforme lo hacían, el aire se volvía cada vez más frío y pesado. «No tengas miedo», me susurró la mujer cuando estuvo justo frente a mí. «Solo será un momento. Después ya no sentirás nada». Puso su mano en mi hombro, y fue como si me tocara con hielo. Un frío terrible se extendió por todo mi cuerpo, y comencé a sentir como si me estuviera hundiendo en algo espeso y pegajoso. De repente me encontré parado en la orilla del río. No recordaba cómo había llegado ahí. La mujer y los niños estaban a mi lado, mirando el agua que corría con una corriente muy fuerte. «Mira», me dijo señalando el río. «Ahí están todos los que vinieron antes que tú». En el agua pude ver figuras humanas flotando justo debajo de la superficie. Se movían con la corriente, pero sus ojos estaban abiertos y me miraban directamente. Reconocí a uno de ellos. Era Joaquín, el joven del que me había hablado don Esteban. Su boca se movía como si tratara de decirme algo, pero no salía ningún sonido. «Pronto estarás con ellos», me susurró la mujer al oído, «y ya no tendrás que preocuparte por nada más». Sentí como sus manos me empujaban suavemente hacia el agua. Traté de resistirme, pero era inútil. Mis pies tocaron el agua helada del río y inmediatamente sentí como algo me jalaba hacia abajo. Lo último que recuerdo es hundirme en esa agua oscura, viendo cómo las figuras de Joaquín y otros que no conocía se acercaban a mí con los brazos extendidos, como dándome la bienvenida a su mundo silencioso y eterno. Ahora estoy aquí contándoles esta historia. No sé cómo es que puedo hacerlo ni por qué ustedes pueden escucharme. Tal vez sea porque necesito advertirles, igual que don Esteban trató de advertirme a mí. Si algún día tienen que trabajar cerca del río Jamapa, especialmente de noche, no lo hagan. Y si escuchan llantos o ven a una mujer vestida de blanco, no se acerquen. Corran tan lejos como puedan y no miren atrás, porque una vez que ella los vea, ya no podrán escapar. Y terminarán aquí conmigo y con todos los demás, flotando para siempre en las aguas frías del río, esperando a que llegue la próxima persona que no creyó en las advertencias. La mujer sigue ahí, todas las noches buscando más compañía para sus niños perdidos. Y ahora yo la ayudo, porque no tengo otra opción. Así que tengan mucho cuidado cuando pasen cerca del río Jamapa, porque tal vez la próxima vez que alguien cuente esta historia, sea su voz la que se escuche en la oscuridad.